nuevo a la Sala Grau, donde sigue sesionando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ya siguen las preguntas de los congresistas, tanto al exfiscal de la Nación Pedro Chávarri como al fiscal José Gálvez. Veamos. A ver si estoy equivocado o no, pero el tema de, fundamentalmente, se ha sido corroborado el tema de la pertenencia. Congresista Velázquez, la defensa técnica de los dos fiscales supremos. Cualquier. De acuerdo. Tiene la palabra, doctor Rodríguez. Gracias, presidente Cheput. Mire, congresista Velázquez, también muy importante su pregunta porque permite aclarar lo primero. La Fiscalía Provincial del Callao, que se encarga de esta investigación y que en todo caso de haber encontrado algún tipo de acto que pueda corroborar esta primera tesis del informe, que como dije hace un momento es un informe interno, no tiene la posibilidad de ser valorado jurídicamente como un instrumento, ni siquiera como un mero indicio. Hasta el momento no se ha recibido información alguna, porque de haberse recibido información alguna, lo que correspondería es que el doctor Chávarri sea notificado de la existencia de indicios para que pueda defenderse. El fiscal encargado de esa investigación hasta el momento no le ha hecho ni una sola notificación respecto a su condición como tal. Eso significa que hasta la fecha no ha existido ningún otro dato adicional a esa mera especulación a la que arriba la fiscal en el informe interno que ha generado la presente acusación. Sí. Ya, se le permite participar al fiscal Gálvez a través de su abogado, el doctor Rodas. En el caso de mi patrocinado Tomás Gálvez, tampoco existe otro elemento adicional a ese informe que permitan concluir que él pertenece a alguna organización criminal, ¿no? Quisiera aprovechar, digamos, lo que se ha señalado y el temor que existe de decir que hay una impunidad, ¿no? Lo que hemos visto hasta el momento de hoy es que estas imputaciones son bastante gaseosas, ¿no? En el caso de mi patrocinado, la denuncia constitucional 248 dice que pertenece a una organización criminal porque en primer lugar impidió la reelección del doctor Pablo Sánchez, ¿no?, como fiscal de la Nación, y en segundo lugar, por una reunión que tuvo, él dice, entre comillas, el 23 de julio del 2008, donde existían pues ya unas resoluciones de interceptación telefónica, ¿no? Hasta el momento, y hemos escuchado y hemos tenido el informe de precisión de cargos, no existen mayores elementos que permitan concluir que Tomás Gálvez pertenece a una organización criminal. Si las cosas están así, corresponde pues a esta subcomisión el archivo de la denuncia, conforme el artículo 89, ¿no?, literal M del reglamento del Congreso. Y eso no quiere decir que se va pues a avalar una impunidad. Si luego ese colaborador aparece y presenta elementos nuevos que permitan concluir que pertenece a una organización criminal, se podrá pues reabrir esa investigación en una siguiente legislatura. Pero así como está, lo que corresponde es archivar. Y por último, presidente, para que responda a la... Congresista Velázquez, sobre el tema, quiere participar también el fiscal Gálvez. Algo complementario. En la investigación que está realizando Pablo Sánchez, ya hay un avance, hay un avance de la investigación de estas corroboraciones de las fiscales del Callao. Y en efecto, no hay, y ahí es el avance casi total, ¿eh?, no hay ningún elemento que corrobore la versión de este colaborador. De tal forma que estamos, lamentablemente, en el aire. Todo este dispendio de trabajo, de energía y de recursos está en el aire. Sí, para que participe el congresista Velázquez. Dos cosas que tienen que ver con la defensa técnica, presidente, y lo ha precisado el doctor Tomás Gálvez. Yo hubiera querido que se hubiera pedido ese informe al Ministerio Público porque cuando uno actúa con arreglo a la Constitución y el reglamento, dice que estamos blindando. Pero para mí el tema penal es el tema de la pertenencia a una organización criminal. Y en el proceso no he visto un solo elemento o testimonio, inclusive adicional,
que pueda corroborar lo mencionado en este informe del 15 de agosto del año pasado. Entonces, lo digo esto, presidente, por la sencilla razón, y esto quiero que lo corroboren los abogados. Aquí se ha dicho de que, como hemos archivado a los 6 miembros del CNM el tema de organización criminal, esto se va a poder hacer después de un año, cuando el reglamento dice que debe haber nueva prueba. Por eso que yo le pido, presidenta, ya formalmente a usted, aparte de la respuesta que me hagan los abogados, es que usted pide el informe a la Fiscalía de la Nación. No nos vamos a pronunciar precipitadamente sin tener estos elementos que acaba de decir el doctor Tomás Gálvez a la vista. En el tema de la valoración política, cada uno hará su valoración política y asume su responsabilidad. Pero aquí estamos ante valoración de tipos penales. Y los tipos penales están imbuidos de un principio que establece la Constitución que se llama el principio de legalidad, Si la mesa no tiene 4 patas, no es mesa. Entonces, por eso pido, presidente, que me responda a la pregunta a los abogados y también a través de usted que pide ese informe a la Fiscalía de la Nación. Haremos el pedido a su solicitud, congresista Velázquez. Si hay algo que agregar por parte de la defensa técnica, se le da el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, totalmente de acuerdo, señor congresista Velázquez, porque lo que usted invoca es la esencia propia del derecho penal. El principio de legalidad es un principio que le ha costado a la humanidad en general luchas que han derramado sangre de muchísimas personas. Es la barrera natural contra el abuso del poder punitivo que puede tener un Estado. Es el límite obvio al jus puniendi estatal. Y por lo tanto, en las 3 acepciones que tiene el principio de legalidad, que es lex stricta, lex exscripta y lex previa, lo que determina claramente lo que usted está señalando. Todo ello lo que garantiza en un procedimiento de esta naturaleza es que para un delito como el de criminalidad organizada, que además es un delito de peligro abstracto, con una enorme complejidad, con una enorme flexibilización de las barreras punitivas, sobre texto de una lucha contra sujetos que son calificados por unos ámbitos del derecho penal como enemigos del propio Estado, es que se permiten estas flexibilizaciones. Pero de la mano de esa flexibilidad se exige lo que usted ha señalado. No basta simplemente conjeturas ni subjetividades, no basta simplemente alusiones o menciones. Lo que se tiene que construir, y como lo dice el Congreso para el caso de una reapertura de una investigación, es prueba nueva. Y el Congreso lo que está estableciendo es una valla absolutamente clara, porque estaría en estas circunstancias dejando de lado el ne bis in idem, es decir, la cosa decidida. Y por lo tanto, si no aparece un elemento claro de convicción que permita establecer que existe la organización criminal y dentro de la misma está involucrado algún fiscal supremo por su actividad, por su rol y por un acto establecido de manera específica, no podría de ninguna manera permitirse una imputación de esa naturaleza. Muy bien, si tiene alguna otra pregunta, congresista Velázquez, entonces damos la participación al congresista Pacori, según lo solicitado. Muchísimas gracias, señor presidente. Antes, hacer llegar un saludo a los fiscales y a su defensa técnica que lo acompaña. La interrogante es para el fiscal Pedro Chávarri en relación a la alocución que hizo esta mañana dentro de su defensa. Lo que nosotros quisiéramos saber es que antes de su decisión de remover en los cargos a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, quisiéramos que nos precise si estos fiscales tenían o no una resolución de destaque al equipo especial. Para que responda fiscal Chávarri. Disculpe, presidente, la pregunta es si los fiscales cesados tenían un destaque. Sí, esa es la pregunta. Sí, exactamente, si tenían un destaque, no una resolución de destaque. Así es. Para que conteste. Si posterior al cese tenían un destaque. No, antes. Antes, la pregunta es si antes tenía un destaque con fecha sí, definida. En el caso del coordinador superior Rafael Vela, pues él iba a regresar a su cargo, porque él tenía un cargo de fiscal de lavado superior de lavado de activos, y el fiscal el otro Pérez tenía una resolución
en la cual regresaba a su cargo de fiscal de anticorrupción. Son plazas que estaban acá en Lima, simplemente se dejaba sin efecto la del equipo especial y regresaba a la de anticorrupción de Lima. Siguiente pregunta. De que sí tenían una resolución de destaque. Quisiéramos saber si esa resolución tenía un plazo, si dicho plazo estaba dentro de esa resolución. Por supuesto que sí, que tenían, los dos tenían pues resolución de destaque. No lo tengo a la mano, la resolución de destaque, por favor. Y ahora está preguntando si tenían plazo. No, no tenían plazo. La resolución de Rafael Vela no tenía plazo, pero la de Pérez Gómez Cid vencía el 31 de diciembre del año 2018. De 2018. Es la resolución que la suscribió el mismo doctor Pablo Sánchez. Tenía un destaque hasta el 31 de diciembre de 2018. ¿Correcto, señor presidente? Muy bien, ya hecha la respuesta. ¿Alguna otra pregunta, congresista? Tenemos todavía una interrogante. El fiscal nos ha manifestado que estaba perdiendo el control de la situación y se vio obligado a tomar la decisión de retirar a los fiscales Pérez y Vela. Explíquenos qué tipo de control esperaba tener. Para que responda el fiscal Chávarri. ¿Qué tipo de control? El que establece la ley, ¿no? En base a las jerarquías, al mandato del fiscal de la Nación, al respeto en las jerarquías, desde el superior al inferior, que el manejo institucional esté acorde al sistema, ¿no? Y que el fiscal especializado pues sepa respetar las pautas establecidas no solamente en la ley orgánica sino en la ley de la carrera fiscal, que establecía el respeto a las jerarquías y sobre todo guardar la reserva de los casos que llevaban a cargo o que estaban a su cargo. Señor. Siguiente pregunta, congresista Pacori. Sí. No, con eso concluyo mis interrogantes, pero antes el congresista Arana me pidió interrupción para recalcar algunas interrogantes. No hay interrupción en esta estación, sin embargo, el congresista Aranda, antes de retirarse, dijo que suspendía su participación por ir a otra comisión y se le da la oportunidad para que continúe sus preguntas. Gracias, presidente. Presidente, quisiera preguntar al fiscal Chávarri si instruyó a los fiscales para que hicieran las investigaciones al fiscal Domingo Pérez en relación a un supuesto conflicto de intereses de su esposa que venía trabajando en el Ejecutivo, y si hizo lo mismo para instruir una apertura de investigación por apología del terrorismo en relación a una conferencia que el fiscal Domingo Pérez hizo en México en una participación institucional de la Fiscalía. Para que responda el fiscal Chávarri. No instruía a nadie, a ninguna persona. Todos los funcionarios y fiscales del Ministerio Público saben perfectamente cuál es su función. Y si ha habido una investigación, eso ha sido de oficio, acorde a cada fiscal, acorde a su responsabilidad. Y bueno, y además investigación a su esposa, no sé de qué me está preguntando, desconozco realmente, ¿no? Para que aclare su pregunta, congresista Arana. Trascendió, presidente, de que se había iniciado una investigación al fiscal Domingo Pérez por cuanto su esposa trabajaba en el Poder Ejecutivo y que esa sería la razón por la cual el fiscal Domingo Pérez estaría vinculado al interés del Ejecutivo para hacer una labor persecutoria, como se ha dicho, o una investigación sesgada en el caso o las declaraciones que se habían dado en relación al cuestionamiento que venía haciendo el fiscal Domingo Pérez de la función del fiscal Chávarri. Ampliada la pregunta, le corresponde responder. Presidente, no era mi función. Además, desconozco la pregunta que me está realizando el congresista Arana. Siguiente pregunta, congresista Arana. Para preguntar, presidente, dada la coincidencia de argumentaciones del fiscal Chávarri en relación a que había una campaña de ataque de ONGs que él ha identificado y que además de diversos medios en relación a su labor, dada esa coincidencia de su enfoque,
con opiniones públicas de diversas fuerzas políticas en el Congreso, quisiera preguntar si en la reunión del 17 de diciembre del 2018, en una conversación sostenida y no registrada de la congresista Bartra, se tocaron los temas de la destitución de los fiscales Domingo Pérez y el fiscal Vela. Para que responda, solicita la participación en la defensa técnica del fiscal Chávarri. Tiene uso de la palabra, doctor Rodríguez. Gracias, señor presidente. Nuevamente la pregunta es impertinente porque el hecho que introduce el congresista Arana no es parte de la denuncia ni es parte de esta investigación. Y por lo tanto, si no está dentro de la investigación, carece de objeto responder esa pregunta. Muy bien, valga la aclaración. Congresista Arana, la siguiente pregunta. Mi pregunta, presidente, es pertinente por cuanto la calificación de organización criminal tiene que ver con varios temas. Tiene que ver con el tener un propósito, el tener una cabeza, el tener un financiamiento y el tener influencias políticas. Muy bien, respetamos su opinión, pero continuamos con la sesión. ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí, presidente, para concluir, el fiscal Chávarri ha mencionado que no hubo fiscales que quisieran asumir por miedo a la intervención o a la presión que habría ejercido el presidente Martín Vizcarra en relación a las declaraciones sobre declaración de emergencia del Ministerio Público. Quisiera preguntar si el fiscal Chávarri conocía, porque era de público conocimiento, que justamente había un proyecto de ley que pedía ya desde agosto del año pasado la declaratoria de emergencia del Ministerio Público. Para que responda, fiscal Chávarri. Sí, conocía algo, pero no oficialmente. Siguiente pregunta, congresista Arana. Para preguntar, presidente, si es así, ¿por qué el fiscal Frank Almanza fue el que señaló que renunciaba a el encargo que se le había pedido de asumir la Fiscalía Anticorrupción? ¿Era temor en su evaluación? Y quisiera en este sentido que se atenga a los hechos, si era un temor, como ha señalado él, a la intervención del presidente Vizcarra, o si era más bien a la falta de legitimidad que habían expresado además varios fiscales de varias fiscalías de la región, de la nación, sobre el rol controvertido que venía teniendo el fiscal Chávarri en los casos que se le imputaban. Para que responda si considera necesario, fiscal Chávarri. No considero que esté acertada la pregunta, pero sí debo decirle que yo, el fiscal de la Nación, elegido por la Junta de Fiscales Supremos, de acuerdo al mandato constitucional y también de acuerdo a todos los reglamentos y a la ley orgánica del Ministerio Público. Siguiente pregunta, congresista Arana. Entonces, presidente, yo quisiera insistir en la pregunta. O sea, el fiscal Almanza y el fiscal Paucar renunciaron, como ha señalado, por temor a Vizcarra o por la propia situación de controversia que había generado el rol del fiscal de la Nación en relación a los pronunciamientos que habían habido de diversas fiscalías en el rol que venía cumpliendo y la salvaguarda de la autonomía del Ministerio Público. Sobre la repregunta va a participar el doctor Rodríguez. Sí, señor presidente, ya se ha establecido en diversos foros y creo yo el Congreso no es uno que esté ausente respecto a la decisión que emitió el TC, reconociendo el debido proceso. No se le puede preguntar a un investigado respecto a los pareceres, a los sentimientos de terceros. Él no puede dar fe de lo que sientan o les parezca a una tercera persona. Esto está prohibido en cualquier sistema de justicia que respete un estándar democrático. Hecha la aclaración, congresista Arana, le agradecería pase a otra pregunta para no entrar en un contrapunto sobre lo mismo. Quisiera preguntar, presidente, ¿las preguntas al fiscal Aladino se pueden hacer ahora? Sí, claro, sí, proceda. Entonces quisiera proceder allí a algunas preguntas. El fiscal ha señalado que literalmente ha dicho el señor Luna que con su plata hace lo que quiere y Cavazza me denunciaron, ¿no? Y él ha señalado que ha hecho una denuncia contra el señor Cavazza. Quisiera preguntar si esa denuncia también era contra el señor Luna
y cuáles eran los motivos que él ha fundamentado para esa denuncia, y seguidamente cuál es el estado de esa denuncia interpuesta por el fiscal Aladino. Para que responda fiscal Gálvez. Sí, efectivamente, como refirió mi esposa en su testimonial, y a él lo había dicho antes, cuando yo descubro que este señor realmente estaba actuando en un ámbito, a mi criterio, ilegal, y sobre todo en contra de la democracia del país, muchos dirán, pues no, que la democracia, ¿qué cosa es eso? No, porque ya casi no existe entre nosotros. Pero yo sí lo asumí, tanto que he puesto en juego mi vida, por eso. ¿Y qué sucede? Yo conjuntamente con mi esposa buscamos recabar la información de esos hechos ilegales. Y en efecto encontramos de que Cavazza actuaba en representación de Luna. Y muy bien, pero obviamente no podía denunciar porque no había un hecho concreto que lo vincule a Luna. A Cavazza sí, pero a Luna no. Pero cuando salen ya los audios, resulta que ya sale que Cavazza trabajaba para Luna y ya se determinó un nexo. Entonces, en mi declaración como testigo protegido ante las fiscales que investigan los cuellos blancos del puerto en el Callao, yo he denunciado a Cavazza, a Luna y prácticamente a los 3 consejeros, Noguera, Aguila y Gutiérrez Pérez. Obviamente yo no voy a denunciar, estoy denunciando a este señor por tal, yo informo hechos, y a partir de esos hechos, en los cuales indico a sus partícipes, el fiscal determina cuál es su nivel de participación y lo asume la denuncia. Pero sí, los he denunciado a todos. Siguiente pregunta, congresista Arana. Presidente, el fiscal Gálvez ha señalado también literalmente: mi vida está pendiente de un hilo con las amenazas que tengo. Quisiera preguntar al fiscal si él conoce vínculos políticos o de organizaciones criminales que pudieran estar relacionadas con Cavazza o Luna, ¿no? Que pudieran estar colocando en tan inminente o situación de riesgo su propia seguridad y su vida. Para que responda el fiscal Gálvez. Eso es difícil contestarlo porque obviamente no puedo señalar sin tener los elementos suficientes, ¿no? Pero ¿cuál es la situación? Cuando mi esposa denuncia y sale la primera denuncia en el programa de Cuarto Poder, el señor Cavazza se reúne con unas personas. Y una de esas personas, que ya lo dijo mi esposa, su nombre es Nieves, su apellido, su nombre no recuerdo, esa persona es la que dijo, no, tenemos que bajarlo, no, tenemos que matarlo, no puede ser. Y aparentemente este señor tiene vínculos a personas vinculadas al crimen, incluso al sicariato, digo aparentemente, en Huánuco, y por eso mi temor era fundado, y yo solicité mayor seguridad y también tomé mis medidas del caso para proteger a mi esposa, y eso sí hasta ese momento. Siguiente pregunta, congresista Arana. Presidente, ha señalado en la ayuda memoria que nos ha entregado en su descargo el fiscal Gálvez, ¿no? De que acudió con su esposa, señalado a diversos medios de comunicación, de prensa, señalado la revista Caretas, el programa Cuarto Poder, Canal 7, programa Cara a Cara, Exitosa TV, programa de Nicolás Lucar, Canal N, programa de Garrido Leca y demás medios escritos. Quisiera preguntar si en relación a esos medios, ¿filtró información o aportó públicamente la información que él disponía de la denuncia que estaba haciendo? Para que responda, fiscal Gálvez. Gracias, señor presidente. Yo declaré como testigo protegido en las 2 denuncias, una el 16 de julio y otra el 1 de agosto del 2018, ante la fiscal Rocío Sánchez. Pero resulta que toda la información, las copias de la declaración, salió en un diario Hildebrand en sus 13, que es la que se toma como prueba también acá en mi declaración, se lo toma como prueba. Entonces, ¿qué sucede?
En función a eso, yo he declarado en diversos lugares con relación a la información contenida en mi denuncia que ya se había publicitado a pesar de que estaba como testigo protegido. Siguiente pregunta, congresista Arana. Para preguntar al fiscal Gálvez, a través suyo, presidente, cuando él afirma en la página 13 de su descargo, punto 1.1, dice en realidad se está abusando de la institución de la colaboración eficaz, ¿no? Y el informe número 01, elaborado por la fiscal provincial del Callao, Sandra Castro, no responde a la realidad de los hechos. ¿Ha establecido qué motivaciones o propósitos habría para un uso indebido de la colaboración eficaz contra su persona? Responde usted, fiscal Gálvez. Efectivamente. Mire usted, yo no conozco al señor Mendoza. No sabía de su existencia hasta cuando él declara que se ha reunido conmigo. ¿Por qué? Porque este señor es amigo de Cavazza. ¿Y por qué le digo que es amigo de Cavazza? Porque cuando comparezco a las fiscales del Callao a reconocerlos y me dicen, tiene que reconocer usted a Cavazza, sí, lo reconozco. Y me dice, ¿usted puede reconocer a Mendoza? No, no lo conozco, le digo. Pero después con la información, resulta que cuando nosotros vemos, ellos no nos veían porque nosotros estamos protegidos, Cavazza con Mendoza estaban disfrutando de total y plena confianza y en la misma diligencia, de lo cual se muestra que son grandes amigos. Y este señor Mendoza, en su colaboración eficaz, dice que se ha reunido conmigo el 23 de julio, cuando ya él estaba sindicado como uno de los jefes de la organización criminal. O sea que tengo que ser absolutamente inimputable para reunirme en estas condiciones con ese sujeto. Y muy bien, ese es uno, pero no solo él, sino miren, hay este señor de Chiclayo, creo que ganó la alcaldía de Olmos por el partido de Luna Gálvez, Podemos por el Perú, persona que yo no lo conozco nunca, no sabía de su existencia. Willy Cerrato. ¿Qué cosa declara él también? Declara que para mi nombramiento como fiscal supremo, él me apoyó, no dice me apoyó, que una persona que se llama Seferino le dijo que un señor Acuña le había pedido para que me apoyen con Noguera. No dijo que él habló con Noguera ni nada, pero ya dijo que él supuestamente me habría apoyado, dejó fluir, pero sobre todo cuestionó ya mi nombramiento como fiscal supremo. ¿Por qué? Es justamente, y en su declaración ante las fiscales, ¿qué cosa dice? Habla maravillas de su gran amigo Pepe Cavazza y obviamente de su jefe de partido Luna Gálvez. Entonces, estos señores, a través de una supuesta colaboración eficaz, identifican a quienes quieren perjudicar y hablan, y esa información se difunde. Y fíjese, se supone que ninguna información que no sea corroborada, y eso lo prohíbe la ley, el Código Procesal Penal, ninguna información de ese tipo puede utilizarse mientras no se corrobore. Mientras no se corrobore, repito esto, esa información no puede utilizarse para nada, porque si al final no se comprueba y se deniega el beneficio, se tiene por no existente a esa información, así lo dice la ley. Pero ¿qué hemos hecho acá nosotros? Resulta que a la primera información totalmente gaseosa, sin ningún nivel de corroboración, ya sale a la prensa y ya salen las denuncias constitucionales y acá nos tienen investigados por una información que sale de una colaboración eficaz absolutamente tendenciosa. Con esos dos ejemplos, hay mucho más, por cierto. No son razones suficientes para asumir que se está manejando tendenciosamente, por lo menos por los colaboradores, entre comillas, a esta institución. Claro que sí, por lo menos esa es mi convicción. Continúe con su pregunta, congresista Arana. Presidente, dado que en la página 14 del descargo hecho por el fiscal Gálvez en el punto 2.6 señala que la versión antojadiza de Mario Mendoza
se debe a que este señor es amigo íntimo de José Luna, que es, como sabemos, miembro, literalmente dueño de una organización política por la manera como la conduce, y el señor José Luis Cabaza, a quienes dice he denunciado y quienes me han amenazado de muerte a mí y a mi esposa y juraron que van a sacarme de la fiscalía a través del CNM. Quisiera preguntar si el fiscal Gálvez conocía o desconocía que el señor Mendoza también tenía vínculos políticos no solo con el señor José Luna, ¿no?, sino, por ejemplo, según declaraciones del exministro Barrera, reconoce que Mendoza era un hombre que participaba en las reuniones de recojo de fondos para su organización política.